El cliché es muy válido en esta oportunidad. Si hay alguien que no necesita presentación, lo es don Arismendi Díaz Santana, muy conocido por su presencia en los medios de comunicación desde los días felices de Joaquín Balaguer y vamos a decir, cuasi padre de la seguridad social de República Dominicana, autor de la ley que le sirve de base en términos orgánicos y además un consultor nacional e internacional muy reputado. Pero esa es la presentación de don Arismendi Díaz Santana, a quien hemos invitado hoy para hablar de su última especialidad, que es la seguridad social, particularmente la dominicana. Así es que les invito a que aprendamos y nos demos cuenta en qué momento estamos de esa ley, que estemos o no de acuerdo con ella, es muy importante para los dominicanos. De manera que le invito a que nos acompañe. Don Arismendi Díaz Santana, gracias por la gentileza de acompañarme. Qué bueno, le tengo por primera vez aquí y espero tenerle varias veces más. Ha sido una falta mía no haberle invitado antes para hablar de un tema que usted, yo creo que durmiendo lo puede desarrollar, porque tiene mucho tiempo. 40 años. 40 años, desde los tiempos que venía aquí el profesor Lagos. Así mismo. Sí, con quien yo llegué a conversar cuando todo esto era una idea, un proyecto, y él vino a conversar con directores de medios y otras personas. Carmelo Mesa Lagos. Exacto, para explicar toda la experiencia de América Latina y por qué nos convenía ir hacia la seguridad social. Lamentablemente a mí me llegó tarde porque ya yo tenía 45 años, entonces hay derechos que no me alcanzan. Pero mucha gente hoy se está beneficiando de este sistema. Yo le voy a hacer una pregunta elemental. Ya se habla de la necesidad de reformar la ley básica de la seguridad social, la originaria, donde usted puso su talento y su mano. ¿Por qué y para qué hay que modificarla? Bueno, mira, gracias, bienvenido por esta invitación, que como tú dijiste, esperamos que no sea la primera, pero no necesariamente la última. Ojalá sea. Siempre estamos en la mejor disposición, como tu programa y muchos otros programas, de ayudar a la población a que entienda este derecho a la protección social, que es fundamental para la propia existencia. Correcto. Y para las sociedades modernas como nosotros en la República Dominicana. La pregunta... La pregunta es ¿por qué? Se habla mucho de la necesidad, exactamente, que la ley misma lo establece. Sí. ¿Por qué hay que modificar la ley de la seguridad social y para qué? Hay dos razones básicas. Ya. La parte que tiene que ver con la salud, porque la sociedad dominicana va evolucionando demográficamente. Exacto. Por ejemplo, los mayores cada día, según el censo reciente, cada día son una cantidad más proporcional de la población. Y por lo tanto demandamos más servicios de salud y eso implica un costo mayor. Tradicionalmente en los países, cada 5 o 10 años, de acuerdo a cada legislación, se hace una revisión para ir ajustando esas proporciones del financiamiento. Eso es el número uno. Pero la razón más importante de eso fue, bienvenido, que cuando yo estaba haciendo los cálculos actuariales para la Ley de Seguridad Social, a mí me daba un 23% del salario de los trabajadores, un 10% para salud, un 12% para pensiones y un 1% para riesgos laborales. Entonces, en ese momento se presentaron al Senado de la República, yo fui el asesor técnico del Senado de la República, la cabeza de ese proceso, se presentaron Pepe Abreu,
a nombre del CENUS, de los sindicalistas, y el ingeniero Henry Sadalá en representación de los empresarios, y dijeron que ellos estaban de acuerdo con el enfoque que se le estaba dando a la ley y con el contenido que tenía, pero que entendían que un 23% era muy alto para la República Dominicana en ese momento, y que ellos lo apoyarían si se redujese a un 21%. Entonces, después de analizar y ponderar la situación, acuérdate, bienvenido, que habíamos tenido 4 décadas de frustración de intentos de modificar el seguro social. Correcto. Ya no nos podíamos dar el lujo de un 5.º intento fracasado. Entonces se optó por reducir ese porcentaje del 23 al 21. Lamentablemente o afortunadamente hubo que restárselo a pensiones. O sea que nosotros sabíamos desde el primer momento en que se estaba aprobando la ley en el Congreso que pronto había que hacer una revisión. Cuando ya la gente viera las bondades de la seguridad social, era más fácil entonces ir aumentando la proporción para pensión. Y por esa razón se puso que a los 10 años la ley debería revisarse para ajustar los elementos financieros y otros que nosotros no conocíamos en ese momento. Y yo pregunto, ¿por qué no se hacen las leyes dominicanas al estilo anglosajón, que se le dejan ventanas abiertas para reajustes, indexaciones, sin necesidad de ir al Congreso? Porque ese es otro pleito grande. Así mismo. Mira, tú tienes toda la razón y te felicito, porque precisamente la propuesta que nosotros como Fundación Seguridad Social para Todos hemos sometido a la Comisión Bicameral es exactamente eso, que el Consejo cada 5 años ordene un estudio actuarial y financiero, tanto de la parte de salud como de pensiones, y tenga la facultad para ir aumentando los porcentajes, siempre y cuando, para la tranquilidad de los empresarios, se mantenga la proporción entre un 30% de los trabajadores y un 70% de los empleadores. Si eso no se cambia, entonces el Consejo podría hacerlo. Ya varios países de América Latina lo están haciendo y, como tú dices, se eliminan muchísimos traumas, muchísimas fricciones, muchísimos problemas políticos. Y ese debería ser un esquema no solo para la ley de la seguridad social, sino para todos aquellos fenómenos que están basados en leyes, pero que necesitan ser reajustados o indexados cada cierto tiempo. Porque así, bueno, los congresistas creo que se pondrían más contentos porque se les daría menos trabajo. Dígame una cosa, de manera muy específica, en la visión suya, ¿cuáles serían los cambios concretos que usted sugeriría, por una parte en el área de la salud, por otra parte en el área de la pensión, en este momento? Sí, mira, en este momento, bienvenido, es necesario, tú sabes, porque ustedes publican de cuando en cuando los trabajos que yo le envío, gracias por eso. En este momento no es necesario modificar la ley de seguridad social en el campo de la salud. Okay. ¿Por qué? Porque las reformas que son necesarias para garantizarle una mayor satisfacción a la población y un servicio de mayor calidad están incluidas en la ley, pero no se han aplicado. Okay. Te voy a poner un ejemplo. Atención primaria de salud, que tú has defendido muchas veces editorialmente y de alguna otra forma. Convertir el seguro de enfermedad que tenemos en este momento en un seguro de salud, donde se promueva la vida saludable y se hagan chequeos de la población para prevenir los problemas de salud que son prevenibles, que son muchos. Además, es como si dijéramos, para que los amigos lo entiendan, que si así como los ricos tienen derecho y lo hacen, que cada año se hace un chequeo, la atención primaria permitiría que la población en general también pueda hacerse un chequeo y detectar con tiempo cualquier problema de salud antes de que sea muy complicado. Y que sea cubierto por la seguridad social. Y cubierto por la seguridad social. En tercer lugar, la ley de seguridad social establece un plan básico de salud. Ese plan básico de salud es la columna vertebral del seguro familiar de salud. Eso no se ha aplicado.
Lo que tenemos es un plan de servicio de salud, que es una caricatura del plan básico de salud, que incluye una serie de copagos que no están incluidos en la ley. Cuando tú vas a un médico y el médico, la secretaria del médico te dice, tú tienes que pagar 3.500 pesos, eso no está incluido en la ley. Eso es literalmente ilegal. Entonces, pero hay un pragmatismo entre quienes deben aplicar la ley, las clínicas y los médicos. Mira, bienvenido, yo creo, tú como periodista y comunicador e investigador, yo no creo que aquí haya en República Dominicana una sola ley con contenido social que se aplique al 100%. Todas se aplican la parte que a ti te interesa y que a los grupos de presión te interesa, y se retrasa la parte que tiene que ver realmente con el beneficio de la población. Finalmente, una de las cosas que dice la ley muy claramente es que los pensionados y jubilados, al lograr esa categoría, tienen derecho a seguir disfrutando de un seguro familiar de salud. Por una razón, porque la ley de seguridad social, tú ingresas y jamás sales. Tú sales cuando ya la persona ha fallecido. Sale. Sin embargo, mucha gente en este país no quiere jubilarse por temor a perder el seguro de salud, porque a la edad de 60, 65 años, cuando tú más necesitas de un médico. No, y en efecto no es un temor, es que automáticamente lo sacan. Así es. De la seguridad social. Entonces, todos esos entuertos, bienvenidos, responden a una privatización que ha habido del sistema de salud desde mucho antes de la ley de seguridad social, en donde hay una serie de sectores que están haciendo unos buenos negocios con la mercantilización de la salud y que se oponen. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, tú que eres un hombre práctico. Si se establece la atención primaria de salud, eso quiere decir que en todos los barrios va a haber un centro donde las familias se inscriben y pueden ir a chequearse. De acuerdo a los estudios de la Organización Mundial de la Salud, el 80% de los problemas que hoy día están movilizando a la población se pueden resolver en el primer nivel de atención. ¿Qué quiere decir eso? Que se descongestionarían los hospitales y se descongestionarían las clínicas privadas. Y se descongestionan las clínicas privadas, los negocios se reducen. Por eso hay resistencia. La instalación de esas unidades primarias depende del gobierno o de la administración de la seguridad social. Eso es una función del sector público y del sector privado, porque aquí tenemos un sistema mixto. Sobre todo, el sector público sería el más responsable de la población más pobre y vulnerable. Salud Pública tiene una red de unidades de atención primaria que tú sabes cómo funcionan. Algunas funcionan bien, otras funcionan muy mal. En algunas los médicos van 1 o 2 veces a la semana, en otras no van nunca. En algunas hay medicamentos, en otras no hay medicamentos. Y entonces todo eso hay que mejorarlo. Y eso implica una inversión social. No hay seguimiento. Exactamente. Pero al mismo tiempo, la ley establece que las mismas clínicas privadas pueden tener unidades de atención primaria, no necesariamente en su centro, sino, por ejemplo, distribuidas en los barrios. Oye, para ponerte una idea gráfica del asunto, fíjate cómo los grandes laboratorios y cómo las grandes farmacias se han extendido a los barrios. La gente no tiene que ir de un barrio a la Avenida Independencia para comprar una medicina. Y hasta servicio a domicilio. Y entonces aquí tenemos más casas de juego, de azar, que de atención primaria. O sea, una distorsión total con relación a lo que concebimos cuando escribimos y aprobamos la ley. Y es un contrasentido porque en el discurso de los especialistas, incluyéndolo a usted y a médicos mismos, se oye decir que saldría más barato al Estado el costo médico de un ciudadano si él entra por la unidad primaria. Exactamente. Donde le van a decir, no, usted no necesita un especialista, tómese esto. Así es. Y entonces uno dice, bueno, ¿y por qué no lo hacen si económicamente es más conveniente? Pero también advierto que, y no sé si la ley lo contempla de manera específica, que aquí no hay una regionalización de los servicios de salud. Entonces yo, como asegurado, yo voy donde yo quiero.
Así mismo. Bueno, la regionalización existe en salud pública. Bueno, sí, pero un poco teóricamente. Ya, no, y operativo ya, pero en cuanto a afiliado a la seguridad social, porque cuando uno va a España, por ejemplo, que usted conoce bien, yo tengo mi médico. Así es. En la zona donde yo vivo. Así es. Así me pasó a mí también. Y yo solo debo ir ahí. Y él es que le refiere en el caso de que sea una complicación. Correcto. Y excepto, yo puedo ir a otro sitio si es una emergencia. Exactamente. Y me toma en otro lugar, en otro territorio. Sí. Pero aquí seguimos viendo el problema del Robert Reed, del Darío Contreras, ahora del Gautier, ahora del Hospital de Herrera, que es una cosa impresionante la cantidad de personas que asiste ahí, porque no hay la regionalización del servicio. Mi pregunta es si la Ley de Seguridad Social contempla esa regionalización. La Ley de Seguridad Social establece 3 niveles de atención. El nivel primario, ambulatorio completamente. El nivel intermedio, que es para atender ambulatoriamente los casos un poquito más complejos que y el tercer nivel, que es ya hospitalario. Y hay un cuarto nivel, como tú comprenderás, que son las super especialidades de la medicina. Pero, bienvenido, todo eso es letra muerta aquí. Aquí una persona, por ejemplo, de Jimaní, que tiene simplemente una diarrea, puede venir a la capital a tratarse un asunto que debió haberse resuelto allá hace rato. Y lo atienden. Y lo atienden. Porque además de eso, y esto es lamentable decirlo, pero esa es la realidad, muchos médicos, por ejemplo, de un segundo nivel, no aceptan el diagnóstico del médico del primer nivel. Ah, no, ese por allá, aquí hay que hacer los análisis nuevamente y cosas. Entonces no hay un respeto de ese escalafón, vamos a decirlo así. El médico de la capital ordinariamente no cree mucho en los diagnósticos del interior. Exactamente. Y como la ARS tampoco cree en todo eso tiene un costo de los hospitales y de las clínicas. Y todo eso tiene un costo. Tiene un costo. Claro. Bueno, vamos a un segmento comercial para regresar con don Arismendi Díaz Santana, quien nos está ayudando a comprender los temas relacionados con la seguridad social en República Dominicana. Don Arismendi Díaz Santana, si mal no le he entendido, muchos de los temas en discusión que aparecen en los medios, que aparecen en la protesta de las personas, que aparecen hasta en encuestas que se hacen, no tienen nada que ver con la ley, digamos, en sí misma, sino en la aplicación y en las distorsiones que clínicas, hospitales públicos, médicos y no sé, los empresarios tal vez le han introducido por razones, por inmovilismo, por gravedad, por no querer hacer inversiones necesarias, etcétera. Le pregunto eso, ¿es así? ¿O hay aspectos legales relativo al aspecto salud que hay con urgencia que modificar, que cambiar? Exactamente, bienvenido. Tú has hecho una buena síntesis como buen comunicador. En realidad, fíjate, la ley de seguridad social, como veremos más adelante, requiere algunas modificaciones, pero no en la parte de salud, por lo menos para garantizar una mejor atención de calidad a la población. Un punto que no se nos debe escapar, y perdóname que lo introduzca yo, es el de los medicamentos. Bienvenido, tú sabes que en Estados Unidos, la nación más rica del mundo, la nación que dedica el 19% del Producto Interno Bruto a salud, sin embargo allí ningún médico puede prescribir medicamentos patentados, o sea, de marca, como dice el pueblo. Son medicamentos que se compran al granel en la farmacia y se despachan con una botellita plástica y tu nombre, bienvenido Álvarez Vega, tómese 2 pastillas diarias, etcétera, etcétera. Como era antes. Como era antes aquí. Entonces, eso te da una idea de que la seguridad social ha sido convertida de alguna manera y lamentablemente en un negocio. Porque ¿por qué nosotros, si en Europa es así, si en Estados Unidos es así, si en la mayoría de los países de América Latina es así, ¿por qué nosotros todavía estamos permitiendo eso?
más todavía ha habido una campaña de muchos años de descrédito. De descrédito hacia los genéricos. Sí. Incluso hay médicos que le dicen al paciente que no creen en es. esos medicamentos porque no tienen las dosis necesarias de los elementos, de las sustancias que lo componen. En México, en cambio, hay toda una red. Hubo un señor ahí, leí alguna vez, que se hizo súper rico porque descubrió el valor de los genéricos y estableció una red de pequeñas farmacias, nada más de genéricos. Así es. Pero mira, la razón detrás de eso es lo siguiente. Pero ahí es el Estado quien tiene que intervenir. Claro, es el Estado. Entonces, ¿por qué las autoridades no dan ese paso? Déjame decirte lo siguiente. Si las autoridades tomaran esa medida, el gasto de bolsillo, que todavía es un 42, 43% del gasto nacional en salud, se reduciría sensiblemente, porque las estadísticas del Banco Central indican que el mayor componente del gasto de bolsillo es el medicamento. Correcto. Y en muchos casos, en el caso de la seguridad social, ¿qué hace un médico? Esa es otra cosa. Observe este detalle, bienvenido. El médico no prescribe, algunos médicos no prescriben de acuerdo al catálogo que establece el Consejo Nacional de Seguridad Social en función de los medicamentos que ha aceptado Salud Pública. Pero ahí hay medicamentos que no son de marca y que el médico lo prescribe abusando de la confianza del afiliado. Cuando ese afiliado que no sabe eso va a la farmacia le dice, no, eso no está cubierto. Y entonces le echan la culpa al sistema o a la ARS o a quien sea. Y lo que están es ocultando que ese médico prescribe ese medicamento porque ese medicamento, sobre esa base, él va a recibir una compensación económica. La mayoría, para no decir todo, de esos congresos que se celebran en Punta Cana y de muchos médicos que hasta se anuncian en los periódicos diciendo que fueron a hacer un viaje científico a Europa y esas cosas, todo eso está cubierto por los laboratorios. Eso es así. Sobre la base de que ellos están favoreciendo por encima de la lógica y por encima de la economía de la población medicamentos costosísimos. Tú mismo me acabas de decir, no voy a revelar más, que estás recibiendo una inyección que te cuesta 68,000 pesos cada una. Es posible que haya medicinas genéricas que surtan el mismo efecto, pero esas no dejan beneficio a quien la prescribe. Incluso tengo entendido que muchas de esas firmas farmacéuticas son generosas con el Colegio de Periodistas. Claro. Perdón, con el Colegio de Médicos. Sí, bueno, sí, sobre todo con las sociedades especializadas. Exacto. O sea, yo soy cardiólogo y hay una batería de laboratorios que venden productos de cardiología y esos son los que alimentan a esa sociedad y a los principales directivos y a los médicos que prescriben. Mira, yo comencé con hipertensión, como es natural, y entonces me recomendó un médico muy amigo y un médico muy encumbrado en este país. Mira, Arimendi, tienes que tomar esta medicina que cuando ve el tiro. Entonces sacó de la gaveta y le puso un sellito suyo ahí. Y va a la farmacia tal que te van a dar. ¿Por qué? Porque en la medida en que yo voy y compro eso y mucha gente ve y compro eso, él va a recibir una compensación. Eso en Estados Unidos es un delito federal, perseguido por el FBI y sometido. Búscate en la internet y te puedo pasar esa información para que tú veas fraude al Medicaid y al Medicare, para que tú veas la cantidad de médicos que someten anualmente los Estados Unidos por fraude a la seguridad social. Aquí en República Dominicana eso hasta una gracia. Ya. Ahora, a no todo el mundo le va mal en la parte médica, porque en los últimos 20 años hemos visto en el país unas inversiones impresionantes en el sector salud, tanto en edificios como en equipos. Así es, eso es verdad. Y mira, eso, perdóname, pero eso hace cuestionar una expresión de un gran amigo mío, que es el presidente de Andeclip. Yo conozco a Rafael Mena desde cuando éramos cabeza caliente en la universidad. Y desde que él cambió de posición y comenzó a trabajar en Andeclip, aún cuando todavía no era directivo, él está señalando su discurso tradicional. Hay una quiebra de las clínicas privadas. Y eso no es verdad. Claro, en cualquier negocio, tú lo sabes, hay gente que quiebra.
y gente que tiene éxito. Pero como tú señalas, los que tienen éxito en el campo de la salud son mucho mayores desde el punto de vista privado que los que han tenido fracaso. Yo conozco, y tú conoces, algunos centros médicos que se disolvieron, pero no por la ley de seguridad social, sino por diferencia entre los propios médicos, disputes, sí, etcétera, etcétera. Correcto. Y es posible que algunos no hayan manejado adecuadamente bien su empresa y hayan tenido problemas. Pero la lógica está a la vista. Tú vas aquí a la capital, todos han tenido, se han ensanchado, sí, sí. Todos han subido pisos, sí, sí. Todos han comprado parqueos adicionales, sí, 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 etcétera. En Santiago ocurre lo mismo, en la Romana, en Higüey, en otras provincias principales. Y así ha ocurrido también incluso con las farmacias. La red farmacéutica del país es enorme. Y no solo enorme. Y los laboratorios. Han acogotado a las pequeñas, han tenido que desaparecer. Así mismo. Tú sabes qué es lo que pasa, bienvenido, y esa es la parte un poco dolorosa de República Dominicana, es que la seguridad social garantiza una clientela cautiva. Así es. Lo que han hecho la seguridad social desde el punto de vista mercantil es multiplicar la cantidad de gente que va a consulta, que va a laboratorio, que va a hacer análisis, estudios especiales, que se interna, etcétera. Y todo eso lo ha aprovechado fundamentalmente el sector privado. ¿Por qué? Porque el sector público ha seguido atrasado, deficiente, con muchas distorsiones, con muchos paros, con muchas interrupciones y con mucha politiquería y clientelismo. Sí, vamos a un segmento para regresar y concentrarnos en la otra parte de la seguridad social, la que tiene que ver con las pensiones, así mismo, que es la parte jugosa del dinero. La otra parte jugosa del dinero. Seguimos esta entrevista con don Arismendi Díaz Santana, economista, pero economista más de la seguridad social, sí. O todavía usted sigue atento porque tuvo un tiempo largo atento a los problemas coyunturales de la economía y lo enfocaba así mismo. Semana tras semana en una página completa en el periódico La Noticia. Así mismo. Debe haber, usted lo hacía, lo hizo mucho tiempo Vicente Bengoa. Así mismo. Y creo que esas páginas, siempre digo, los periódicos, dijo un gran periodista norteamericano, James Reston, escriben el borrador de la historia. Así es, esa es la materia prima. Exacto, y estos trabajos de profundidad de ustedes dicen las discusiones, los enfoques que había, cómo pensaba la sociedad en una época, y por eso ahorita le decía que si no lo ha recogido en un libro, ojalá que llegue ese Voy a pensar momento. Esa posibilidad. Así se hizo, lo hicieron los jesuitas con todos los trabajos del padre alemán. Sí. Y así lo hizo Andy también en 3 tomos, sí. Que cuando uno lo ve parece más una enciclopedia que libros. Y lo mismo me imagino que con ustedes, sí. También. Y lo hace el doctor Linares, que es un economista que usted conoce. Héctor Linares. Exactamente. Sí. Y él tiene una cantidad de libros impresionante, así mismo. Porque él además tiene la virtud de que siempre es contestatario a las posiciones del Banco Central. Y eso ayuda a ver la otra campana y a ver otra escuela de pensamiento. Así mismo. Sí. Don Arismendi, la otra pata, gran pata de la seguridad social tiene que ver con las pensiones. Yo le tengo este ejemplo. Yo tengo un amigo que tiene ya más de 50 años trabajando, pero él no tiene ni en su empresa ni en el gobierno posibilidad de que lo pensionen, porque llegó tarde a la seguridad social. Entonces, me parece que esa es una de las razones por las cuales el presidente Abinader ha dado una cantidad X de pensiones que le llaman privilegiadas. Comenzó con periodista Leonel Fernández y después el mismo Leonel lo extendió a actores,
a médicos distinguidos, personas que hicieron servicio a la sociedad y que se iban a morir sin medicamentos a su casa, o lo que es peor, andar con un jarrito pidiendo a sus amigos para comprarle, sí, para comprarle sangre, para comprarle medicamentos, para pagar las clínicas. Es una de las áreas más terribles y más duras que hay en la República Dominicana. Sin embargo, si alguien tiene dinero en este país, es el aspecto de la seguridad social que tiene que ver con las pensiones. ¿En qué hay que modificar la ley referente a pensiones y jubilaciones de la seguridad social? Esa es una buena pregunta. Bienvenido. Mira, te voy a poner de forma gráfica. Cuando la ley de seguridad social se aprobó en el 2001, al 2025, la esperanza de vida del dominicano promedio ha aumentado en 8 años. Entonces, imaginémonos el 2001. Tú tienes una cantidad de dinero que aporta. 8 años. 8 años. Sí. Del 2001 acá. Del 2001 al 2025. Okay. El promedio en América Latina. 24. Sí, el promedio en América Latina son 2 años y medio por cada década. Ya. Por cada década. Bueno. Cuando yo nací, la esperanza de vida era 44 años. En el 50. Bueno, déjame decirte. Me alegro que ponga ese pie de amigo. Cuando se creó el Seguro Social, que fue en el 1948, la esperanza de vida eran 47 años. Hoy estamos hablando, según las cifras que acaba de publicar el presidente Luis Abinader, casi del 75-76% promedio de esperanza de vida. Promedio. Imagínate tú el tiempo que ha pasado. Sí. Pero ese cambio en la esperanza de vida no ha sido acompañado de un cambio de mayor financiamiento. Yeah. O sea, bienvenido, una cosa muy clara. En el mundo entero, y tú lo sabes porque tú eres una persona muy leída, como dicen en el campo, en el mundo entero, tanto el sistema de reparto como el sistema de capitalización individual están en crisis. Yeah. Por una razón muy sencilla, la longevidad. Porque no es lo mismo que tú tengas un fondo acumulado y que tu esperanza de vida sea 10 años, que sean 15 años. Exacto. O que sean 20 años. Correcto. Entonces, la tendencia en el mundo ahora es ir incrementando los aportes y el tiempo de aporte en la medida en que la esperanza de vida va avanzando. Esa es una de las cosas más difíciles que entiendan los dominicanos, porque los políticos nuestros siguen haciendo demagogia pensando que, por ejemplo, a una persona con 20 años de aporte y 60 años de edad, porque algunos hasta antes de eso, sí, en la universidad te lo dan antes de eso, exacto, con 20 años de aporte y 60 años de edad, puedan ofrecerle o garantizarle una pensión de un 80%. No hay número en el mundo que pueda garantizar el equilibrio financiero en ese sentido. Por lo tanto, la ley de seguridad social, nosotros como Fundación Seguridad Social para Todos, decimos que tiene que tener 4 puntos fundamentales. 1, reducir significativamente la comisión de las administradoras de fondos de pensiones, que yo he tenido una lucha desde el primer momento en esa dirección. 2, aumentar gradualmente el aporte. Nosotros tenemos una propuesta. Tanto del empleado como de los dos. Tenemos una propuesta para aumentarla en 8 años, porque tú sabes que en este país todo el mundo se tira muerto. Nadie quiere aportar más. Pero si tú lo pones en 8 años, va aumentando poquito, poquito, y al final tenemos una solución. De manera automática, además. No automática, aprobado por la ley. Tercero, también ir extendiendo los años de vida para retirarse, porque la esperanza de vida va avanzando en esa dirección. Y la calidad de vida. Exactamente. Y cuarto, indexar las pensiones. Exacto. No es posible que a una persona, por ejemplo, hace 10 años, le hayan concedido una pensión, digamos que se la mereció, o de esa que tú dices privilegiada, de 50,000 pesos, y todavía hoy esos 50,000 pesos sean los que están vigentes, a pesar de que el costo de la vida prácticamente se ha duplicado. Eso no puede ser. Es necesario actualizar el poder adquisitivo de las pensiones. Bueno, y un quinto, que ya lo hablamos hace un rato, es que esos pensionados y jubilados tienen que tener derecho a la salud. Exacto. O sea, ahí tú ves, repito,
Uno, reducir la comisión de las administradoras de fondos de pensiones, que es muy alta. Sí. Te voy a poner un ejemplo. En México es el 0.54% anual. Aquí todavía es el 0.85%. Usted aspira a que sea... A que vaya bajando también gradualmente. ¿Hasta qué punto? Hasta el puro punto 50. Hasta punto 50. Punto 50. ¿Verdad? Obviamente incluso tengo entendido que hay ya una propuesta en esa dirección, un poco auspiciada por nosotros en ese sentido. Eso en cuanto a la comisión. En segundo lugar, nosotros planteamos que del 9,95%, que es el aporte actual, se llegue al 17% en 8 años. Un chinchín, como dicen vulgarmente, perdóname la expresión, de los trabajadores. Exacto. Y otro chinchín de los empleadores. Correcto. ¿Verdad? ¿Quiénes se van a beneficiar de eso? Sobre todo los más jóvenes, que son los que van a entrar con todo ese proceso de cambio. En tercer lugar, que ahora en este momento una persona pueda pensionarse, por ejemplo, a los 60 años. Sobre todo lo que, como tú y yo, lo agarró el sistema ya pasado meridiano, ¿verdad? Pero, para ponerte el ejemplo radical, que nuestros hijos o nietos no se pensionen a los 60, sino a los 63, 64, como ocurre en Europa. En Europa, en cada año le van agregando 3 meses adicionales. Okay. O sea, algo gradual, que se puede aceptar tranquilamente. Cuarto, que se indexen las pensiones. Porque no tiene ningún sentido que a ti te paguen 50,000 pesos y que a los 10 años todavía son 50,000 pesos, que ahora valen a lo mejor 40,000, pretenda mantenerte en estado de vida. Y quinto, que además se te asegure el derecho a la salud, a un plan básico de salud. Esas son básicamente... Ahora, algunas de esas propuestas tienen que ver con el salario. Todas. En el caso del régimen contributivo es un porcentaje del salario. Porque desde el principio de la seguridad social aquí se dijo que el gran tema, el gran problema era el salario bajo de todos nosotros. Sí, sí. Incluso vi un texto publicado por el Banco Central de una empleada del Banco Central, economista, que había ido a hacer una maestría a Chile y su tesis de grado fue sobre la seguridad social y los ingresos del trabajador dominicano. Y ya ahí una de las conclusiones, que creo que son similares a la suya, era la pensión invivible, para no vivir, baja, debido al nivel de ingreso. Ahí hay un problema, porque parte de lo que los empresarios argumentan con mucha fortaleza en los periodos de discusiones salariales es que no solo es el aumento salarial, sino los costos adicionales que eso implica, y citan de manera concreta la seguridad social. Sí, exactamente. Mira, aquí se necesita, bienvenido, y lo digo con propiedad en tu presencia, porque tú eres un comunicador con visión de futuro. Aquí se necesita que todos hagamos un esfuerzo por crear una cultura previsional, o sea, de la vejez. Que desde que el niño nace ya comience a tener en cuenta que va a llegar una etapa en que ya él no va a producir. Correcto. Y que en la medida en que de ahora acumule para ese momento, en esa medida su calidad de vida será mayor. Esa época de antes de tener muchos hijos para ver cuál hijo salía agradecido. Como inversión. Eso está desapareciendo. Los hijos como inversión. Exactamente. Exactamente. Y además, la contrapartida de eso, bueno, no los hijos, sino que el Estado me va a ayudar. Exacto. O sea, o el hijo o el Estado. No, usted tiene que ser actor protagónico de su propio destino, de su propia experiencia. Por eso en la mayoría de los países lo que está de moda, vamos a decir así, son estímulos fiscales para las personas que deciden ahorrar por encima de la cotización a la seguridad social. O sea, ahora se habla, bienvenido, en la solución genérica de un primer nivel básico, que es una pensión, digamos, para todos. Exacto. Un segundo nivel, que es de capitalización individual, y un tercero, que es de ahorro individual. Correcto. Porque ya en ningún país del mundo
las pensiones son tan suficientes como para garantizar de por sí el mismo nivel de vida o el nivel de vida más o menos similar que tú tenías cuando te retiraste. Sí, porque además se añaden nuevos derechos y nuevos deseos. Y nuevos consumos. Sí. Por ejemplo, en los tiempos que tú naciste y que yo nací, esas cosas, no había celular, no había internet, no había computadora. No se viajaba prácticamente. Trujillo no dejaba viajar a uno. Y por eso. Y todo eso son componentes ahora del costo, sí, inevitable. Y la gente tiene derecho a sus vacaciones darse una vuelta en avión por cualquier sitio. Exacto. Sobre todo nosotros que vivimos en una isla. Sí, y ya uno ve que la gente lo piensa, lo quiere y muchas veces con dificultades lo hace. Sí. Y es un derecho muy legítimo de una persona que se pasa un año trabajando, pero ese es un nudo muy anticapitalista, hay que decirlo así, en la sociedad dominicana, que el empresario, y lo voy a citar así, como dice el señor Corripio, no se da cuenta que al final el dinero vuelve a él. Exactamente. Es un ciclo. Es un círculo. Sí. Y el consumo, ese dinero vuelve a las maquinarias. Bueno, el mejor ejemplo de eso es diciembre. Sí. Cuando se paga más salario, o en otra palabra, el doble, fíjate cómo los negocios se reactivan y echan para adelante. Eso siempre es el mejor ejemplo. He comentado yo. Ese es el mejor ejemplo. Y me pregunto, ¿por qué rehusar que todos los meses del año sean como diciembre? Porque al final... Por lo menos que se parezcan. Bueno, viene un criterio de economista, ¿no? Que se calienta la economía, pero la economía es como el ser humano, se va reajustando y encuentra su reajuste. Y debe ser un juego de ganar. Sí. No solo que gane una parte y la otra no, porque mire cómo sacrifica eso la seguridad social. Ahora, hay personas que hablan de la seguridad social en términos que la ven necesaria, pero hay una posición crítica por el uso que se da a los recursos en nuestro país de la seguridad social. ¿Tú hablando de pensiones? Sí, de pensiones, de luz. O sea que la critican sobre esa base y como que no son anuentes a esa posición suya de que se vaya aumentando la proporción de los aportes, porque al final el uso que se le da a ese dinero no ha sido, según esa visión, el mejor. Y tiene que ver con cómo el Estado dominicano, por vía de bonos, ha usado ese dinero. Mira, yo conozco ese punto de vista, pero no lo comparto. Si hay algo que es transparente en la ley de seguridad social, hay muchas cosas. Mira, en la ley de seguridad social no se puede hablar de corrupción. Se puede hablar de privilegios y se puede hablar de distorsiones, pero no de corrupción. Te voy a poner un ejemplo. En el sistema de capitalización individual, que es la base del sistema, coexiste con el de reparto, pero vamos a hablar del sistema de capitalización individual. Lo que tú has aportado y ha aportado tu patrono está a nombre tuyo y solo tú puedes movilizarlo. Y ni siquiera en este momento, sino cuando tú cumplas los requisitos que establece la ley, en este caso, por ejemplo, 60 años, ¿no es verdad? Bien, es cierto que eso lo administra una administradora de fondos de pensiones. Y es cierto, ciertísimo, que esa administradora de fondos de pensiones gana mucho dinero en relación a lo que realmente realiza. Eso es cierto. Pero no es cierto que nadie se queda con ese dinero. Por las siguientes razones. La ley establece que cuando tú cumplas los 60 años o lo que sea, tú tienes derecho a una pensión. Si nosotros ahora modificamos y aumentamos el aporte, esa pensión en el futuro, la de tus hijos y tus nietos, van a ser mucho mayores. Número uno. Número dos, si esa persona fallece siendo pensionado, esos recursos se le pasan al cónyuge, no importa que sea casado o que sea por unión libre, ¿verdad? Ahora bien, si esa persona fallece y no tiene cónyuge, ni tiene hijos menores, ese dinero se convierte en una herencia y pasa a los herederos de acuerdo a la ley, no de la ley de seguridad social, sino la ley general. Tú como comunicador habrás manejado en las últimas semanas, yo estuve fuera, pero has manejado una información de que hay alrededor de 17,000 personas
de familiares que fallecieron y que no han reclamado sus recursos. Ahí ocurren algunas cosas como esta, bienvenido. Una, esa persona que falleció nunca le dijo a sus familiares que tenían ese derecho, lamentablemente. No, y a veces por ignorancia. Exactamente, no por mala fe. por ignorancia. Otras a lo mejor lo hicieron, pero se mudaron y cambiaron de dirección y la FP o la RS no sabe dónde localizarlo. ¿Tú entiendes cómo es? Y otros, en realidad, no determinaron quién es el heredero. Y a veces, porque la ley, a veces la pesada burocracia también. Ah, bueno, exactamente. Sí. Había una burocracia en ese sentido. Había porque sí, se mejoró. Sí. Te voy a decir por qué. Para que tú veas los absurdos de algunos reglamentos de la Ley de Seguridad Social, que como tú dijiste son las distorsiones. Correcto. Mira, por ejemplo, una persona fallecía y para los herederos tener derecho a esa pensión, a esos recursos, aunque tuvieran conocimiento de causa, una de las exigencias era que trajeran un documento de prueba de que pagó a la Dirección General de Impuestos Internos los impuestos correspondientes de un dinero que todavía no ha recibido. Sí. Entonces eso se corrigió y como resultado de eso en los últimos 3 años se han dado mucho más recursos devueltos a la población que en los 10 o 15 años anteriores. Y todavía faltan por resolver muchos reglamentos, porque para concluir este punto, bienvenido, una de las cosas que nosotros como fundación reclamamos no es solo que se revise la Ley de Seguridad Social, sino que se revisen también los reglamentos, porque muchos tienen distorsiones, obstáculos innecesarios, dificultades a la población para poder ejercer sus derechos. No, y además hay una práctica dominicana que es la de poner en los reglamentos lo que no aparece en la ley. Y a veces contradecir totalmente la ley. Totalmente, exacto. Una última pregunta, licenciado Díaz Santana. En este momento se está trabajando en la reforma de la Ley de la Seguridad Social porque el Congreso lo tiene en su agenda como uno de los puntos importantes para los próximos, no sé si meses o años, lo que fuere. ¿Qué se va a hacer? ¿Cuándo se va a hacer? Bueno, hay una comisión bicameral, como tú sabes, pero para que los amigos, es bicameral para evitar agilizar la cosa, porque tiempo. Si los senadores hacen una modificación, entonces pasa a la Cámara de Diputados. Si los diputados le hacen una modificación, vuelve a los senadores. Es la política del ping-pong que yo digo. Bueno, por eso se crea una comisión bicameral para aquellos grandes proyectos de alto interés nacional. Hay una comisión bicameral que preside el diputado Rafael Castillo, de la Fuerza del Pueblo. Esa comisión está trabajando en ese sentido, pero la información que yo tengo, de hecho, esta tarde voy a una reunión con unos diputados que me pidieron ayuda, es que muchos de esos senadores y diputados que pertenecen a la Comisión de Seguridad Social, al mismo tiempo forman parte de la Comisión del Código de Trabajo. Y tú sabes que el Código de Trabajo ha dado trabajo. Mucho trabajo. En algunos momentos incluso tengo entendido que duraron como hasta las 2, las 3 de la mañana tratando de resolverlo antes de que perimiera ya al final el periodo pasado y no se pudo. Exacto. Entonces, mientras no se resuelve ese problema, hay esa dualidad. No obstante, ya los medios de comunicación informaron que de acuerdo a la comisión bicameral se van a comenzar a realizar vistas públicas ya por regiones, y hay más o menos una programación en ese sentido. ¿Eso quiere decir que hay un proyecto en el Congreso? No, hay 10 proyectos diferentes. O sea... ¿De legisladores? Sí, de legisladores y de grupos. Bueno, los legisladores tienen derecho a hacer propuestas, ¿no? ¿Verdad? La mayoría de las propuestas que existían anteriormente, bienvenido. El Poder Ejecutivo bienvenido. Y cualquier persona a través de un legislador. Exactamente, exactamente. Ahora mismo hay 10 y se está esperando, esa es la información que yo tengo extraoficial, una propuesta que va a hacer el propio gobierno. Vamos, para que sería el proyecto número 11. Que sería el número 11, que a lo mejor sería el primero. Porque si tengo entendido que eso resume mucha experiencia de técnicos calificados, tanto de la CISARRIL como de la CIPEN, del Ministerio de Trabajo, etcétera, etcétera. Y además que resume en parte los avances que se lograron en la, ¿cómo se llama esta comisión de
Ah, el CES. Sí, el CES, el Consejo Económico y Social. Lo de Toribio. Sí. Lo que dirige nuestro amigo Toribio. Nosotros esperamos que esta vez los miembros de esa comisión agilicen el proceso porque ya tienen una experiencia previa. No duren 20 años. y por lo tanto el país salga, porque mientras tanto la situación de los pensionados va a ser muy crítica. Lo otro que se necesita, todo lo que usted ha dicho y se conoce, es que el Poder Ejecutivo, a través de su Ministerio de Salud, haga cumplir la ley actual. Claro. Y que se creen los mecanismos que a tantos años no se han creado. Así y que es. haya una regionalización de los servicios de salud. No me refiero al esquema que tiene salud pública, sino para que el usuario reciba, sepa cuál es su médico, dónde tiene que ir, y además ese médico con un esquema ya que no tiene sentido que no exista, pueda llamar automáticamente a través de un voz y decirle a fulano, fulano y fulano, recuerde que le toca cita el día tal. Eso sería lo ideal, bienvenido. Pero eso ya en computadora se lo hace un niño de 15 años. Mira, te voy a poner un ejemplo. Hay una propuesta, incluso que nosotros hemos bautizado, hemos impulsado, de crear un récord digital de la población. Seguro. No es posible que tú te hagas un análisis de sangre ahora y que a los 2 meses vaya a una cosa y te vayan a pedir un análisis de sangre, porque los indicadores del análisis de sangre no cambian de un mes para otro. Pero lo tiene. Pero entonces el médico dice, no, yo no creo en ese laboratorio, vamos a hacer otro. Y todo eso son recursos que se gastan innecesariamente. Los laboratorios casi todos tienen ese récord. Y además de eso, si se presenta una emergencia, oye, tú accedes a ese récord, es un récord privado, que tú tienes un código y solo tú puedes autorizar a un médico a acceder a él, pero agiliza mucho y economiza muchos recursos. Bueno, cuando uno mira las cosas en detalle, sobre todo en el área de la salud, el trabajo, seguridad social, uno se da cuenta que lo que nos falta para mejorar mucho son pocos detalles, pero que no se trabaja. Somos una nación enemiga de trabajar en las cosas pequeñas, que hacen que las grandes funcionen bien y que no se conviertan en inabordable, porque un problema pequeño se resuelve de manera pequeña, pero un problema grande es tan grande que ya no se puede resolver. Que el Estado es incapaz por razones técnicas y por razones económicas también. Nosotros como que necesitamos abordar las cosas. Un poco de modernización. Que lo uno de más gerencia. Que lo uno sea uno. Nosotros tenemos la tendencia de comenzar por el 10. Tenemos metro, pero tenemos los barrios llenos de cañadas. Sí, así es. Que enferman y que hacen que el presupuesto de salud sea mayor, pero no lo vemos así, ni lo concebimos ni lo abordamos así. Licenciado Arismendi Díaz Santana, muchas gracias. Yo creo que, comenzando por mí, estamos up to date del tema de la seguridad social y de las cuestiones básicas que hay que abordar. Muchísimas gracias, bienvenido. Voy a querer que en una próxima ocasión hagamos un poco de historia y de filosofía acerca de por qué se inventó, entre comillas, el sistema de seguridad social y por dónde comenzó aquello. Y eso terminará diciéndonos por qué es imprescindible para nosotros. Le agradezco mucho y le pido que siga así, joven. Joven y buen mozo. Mutuamente. A ustedes gracias por igual. Nos vemos en el próximo programa.